Michael Morales baja un punto en el ranking del UFC. También Andrés Luna Martinetti pelea este sábado en Budo y también tuvimos boxeo en Quito. Este fin de semana pasado tuvimos polémica en Quito. Tuvo un evento bastante grande que se llama Showbox, donde hubo bastantes peleadores, donde incluso vino un peleador rankeado número 1 de Perú, que peleó contra Eric Boni, nuestro rankeado número 1 en Ecuador. Eric Boni terminó esa pelea con un knockout, pero también hubo bastantes polémicas. Hubo una pelea muy interesante donde peleó un venezolano, apellido Sánchez, y pelea contra un chico que es de aquí, de Ecuador, de Quito. Gana, pero muchas personas dicen que hubo algo raro ahí, donde no se pudo concretar una victoria completa. Eso es algo que tenemos que ver. También adicional a eso, hubo una de las peleas en la parte amateur, te diría bastante importante a nivel nacional, donde peleó Santiago Chicho Díaz contra Henry Klaus Gonzaga. Ahora, para los que saben un poco del tema de los boxeadores nacionales, amateur, son dos chicos que vienen subiendo en los rankings, peleando afuera. Entonces ya era una pelea que se venía. Lamentablemente tengo información, recibí algunos videos, donde el contrato estuvo firmado por unos guantes de 12 onzas, ya guantes nuevos obviamente de 12 onzas, pero lamentablemente del lado de Klaus hubo guantes de 10 onzas ya usados, algo que no debe pasar nunca. Ahora, de esto no quiero decir que sea la culpa de la promotora, ni tampoco sea la culpa de incluso de los mismos peleadores. Creo que la culpa debería ser de la comisión encargada de revisar las cosas. Ahora, esa es mi pregunta, que va a ser un tome polémico. ¿Qué ustedes opinan y qué debería hacer una comisión o más bien una promotora para evitar este tipo de lesiones? Porque como sabemos, han habido lesiones dentro de este deporte donde personas han muerto, donde boxeadores también han tenido lesiones bastante fuertes. ¿Qué opinas, Pechicha? O sea, yo pienso que todo este tipo de detalles, por más de que tal vez para la gente que no sea tan conocedora de los deportes de combate, pero cambiar una variable, por más pequeña que sea, cambia mucho la balanza. O sea, claro, 2 onzas en los guantes puede ser algo bastante significativo. Totalmente. Más bien, lo es. Entonces, yo creo que sí se debería manejar, sobre todo en los puntos de control. No sé, tú que sabes más de eso, ¿dónde se controlan los equipos? O sea, ¿hasta qué punto se llega a Lamentablemente controlar? hay dos tipos de controles y que no creo que fue bien hecho ya por la parte de la comisión. No, el tema de los promotores, ellos tienen que manejar tanto que no se los puede culpar a los promotores. Se tiene que ver el culpable real, que creo que muchas veces es la comisión encargada de revisar eso. Entonces siempre hay una persona atrás que revisa los guantes, revisa el vendaje, ve que no hay nada alterado, y de ahí subiendo el ring hay un árbitro que debe ir en cada esquina. No sé si ustedes han visto las peleas, que ve y dice: tienes bucal, tienes copa, dame tus guantes. Debe topar los guantes, ver las onzas, que esté regulado. Por ejemplo, si ve que uno tiene 12 onzas y otro tiene 10 onzas, desde ahí ya debe darte como que la indicativa que algo no está bien. Claro. ¿Qué opinas, Alan? Bueno, lo que opino es que este tema, como tú dices, no, está la comisión, bueno, el tema de los organizadores que hacen todo este evento, que algo se les puede escapar. Y ya desde el punto cuando tú mencionas que si revisan algo y desde ahí ya no avisan que algo está mal, también creería que parte del culpable podría ser desde el tema de referee y todo esto acá. Y no sé, hay que presentar un precedente, porque eso no puede ser así. Como tú mencionas, cada tanto en este deporte, sobre todo he visto bastante en Japón, en China, allá por allá, hay alguien que fallece, alguien que muere. Entonces no hay que dejar ninguna cosa al azar, y siempre hay que tener también, y siempre hay que tener cuidado con todo ese tipo de... En la UFC, no sé si se han dado cuenta, hay 3 puntos de control. En el boxeo hay 2. Ya el boxeo es la parte, la comisión que está atrás revisa, y la segunda parte es el árbitro que está dentro del ring. En la UFC hay 3, porque si se dan cuenta, hay una que está atrás en la parte de la comisión que revisa. La segunda parte es cuando ellos llegan, les ponen vaselina y empiezan a ver que todo esté en orden. Y de ahí cuando suben, el árbitro que está va también a la esquina, le revisa que está bien, y de ahí finalmente ya pueden empezar el ataque. Creo que es algo que pudiesen ver. Obviamente es muy diferente, porque
lo que tengo entendido, ellos empezaron a hacer eso. Bueno, tú puedes corregirme si en caso que estoy mal. Lo empezaron a hacer ese tipo de revisión por el tema de la vaselina más que cualquier otra cosa, porque se embarraban de vaselina para no poder agarrar en el tema de la lucha, y eso obviamente no está bien. Claro. Entonces, si se dan cuenta, sube las manos y la persona es que está ahí antes de que sube, que revisa, es el que le pone la vaselina en la cara, en los hombros, en la espalda y un poco en las piernas. ¿Sí? Sí, incluso aún así, ahora último, recuerdo en alguna pelea decían que yo no lo podía... Chito recuerdo cuando peleó con O'Malley decía que lo sentía como grasoso. Claro. Entonces todo ese tipo de cosas, bueno, hay que tener más cuidado, más precavido. Bueno, ahora, interesante hablando de UFC, hablando de lo que está pasando. Como sabemos ya, Michael Morales bajó un punto, ¿no? Bajó un punto dentro del ranking. Muchas personas me han escrito, supongo que ustedes también han preguntado, ¿y por qué pasa eso? Ya, ¿por qué le bajan un punto si él no ha perdido? Pechiche, explícanos un poquito de tu conocimiento. Bueno, lo que pasa es que obviamente cuando tienes, digamos, vamos a hablar del top 10, están macheando las peleas. Hubo recién la pelea de Ian Garry, que obviamente le ganó en un puesto más alto del ranking, por ende Ian Garry sube y Michael Morales baja. No implica que Michael Morales haya perdido, pero es el puesto que le toca dentro de ese ranking. Precisamente eso fue lo que pasó, por eso es que Michael baja un punto, pero no implica una derrota para él. Claro, Alan, perdón, sigue, perdón. No, pero lo que decía es que igual no quita el hecho de que Michael está a una pelea o dos máximo de ser contendiente a pelear por el título. Interesante eso, porque igual ahorita no se sabe tantas cosas, que igual vamos a hablar de eso ahorita, pero Alan, mi pregunta es ¿cuántas cosas deben estar pasando? ¿Cuáles son los factores donde una persona puede bajar en ranking o subir en ranking? Bueno, puede ser la inactividad, pero en este caso es lo que dice Pechiche, ¿no? Justo en semanas seguidas se estuvo disputando la parte alta del peso welter. Tuvimos a Islam Makhachev, que de hecho, si nos ponemos realmente a ver desde el inicio, Michael le ganó al 2. Entonces, normalmente tú cuando le ganas a alguien que está, no sé, en tercer puesto, tú subas al tercero. Pero ¿por qué Michael no subió directamente al 2? Bueno, porque se sumó Islam Makhachev, él no estaba en la división, era alguien que, como digo, no estaba en el ranking, ganó, él se puso como campeón y desde ahí hizo Jack de la Magdalena, que baje un puesto, Belal baje un puesto. Entonces todos terminaron bajando un puesto porque la presencia de Islam no estaba ahí. Luego vimos lo que pasó también, esta pelea de Belal con Ian Garry, era algo que ya estaba pactado ya hace bastante tiempo. Y de hecho cuando se pactó la pelea era el 1 contra el 7, algo así era. Y cuando vimos ya el sábado, ya era el número 2 contra el número 8, algo así, porque ya el ranking ya se había movido. Era algo que era previsible que pase. Yo pensaba que Garry iba a ganar, entonces yo sí esperaba que Michael baje. Quizás algo que la gente está preguntándose es por qué subió Shakhtar. Correcto, que no claro, pelea. que no pelea. Ajá. Y bueno, al final el ranking también no es algo exacto. Podemos irnos a otros casos. Por ejemplo, en el peso ligero tenemos a alguien como Paddy Pimblett, que ganó una pelea este año con Michael Chandler, número 7, número 8, y ahorita Paddy Pimblett ya está en el top 5, y sin haber ganado. ¿Pero por qué? Porque, bueno, Islam se fue, Max Holloway decidió, bueno, ahora está en esta división, se retiró de Dustin Poirier, entonces son diferentes factores que no implican que tú hayas perdido o hayas ganado, y el ranking termina haciéndose así. Dana White ha mencionado que quiere meter inteligencia artificial en el ranking. Me parece que es algo positivo. Creo que escuché un cuarto juez... Algo así, no sé quién lo hizo, que era un cuarto juez que era inteligencia artificial. ¿Sí vieron eso? Una competencia, no me acuerdo si fue acá o fue en Asia. No recuerdo, tengo que buscar. Pero hubo un árbitro AI y justo dio resultados diferentes a los árbitros reales, ¿no? Entonces, es algo interesante de ver. Obviamente, todo, como sabemos, se va hacia algo más inteligencia artificial y tiene todo el sentido de que pase. Ahora, chicos, la pregunta que yo les tengo. Hay varios escenarios que tiene Michael Morales ahorita, ¿verdad? Tenemos peleadores que pueden estar, que la semana pasada era lo más probable que pase, ¿no? Que decían va a pelear contra Prates o va a pelear contra Islam. Este caso que pasó el fin de semana pasado, que lo noquea a Bilal, cambió todo el esquema, todo el escenario. Tenemos también a peleadores que son factores externos que están tratando de ingresar de nuevo, como ustedes saben que es Usman que dice que quiere pelear por el título. También está ahí mencionando un poquito de lo que dice Ilia Topuria también, que está dispuesto también a pelear con él, y eso de ahí atrasa toda la división, incluso la de él mismo, la de 155, también se escuchó hace un día o 2 días que
esa división de 155 va a tener cambios. ¿Qué opinan ustedes? En este caso, Alan, hablamos contigo primero. La primera pregunta mía es, ¿qué escenarios tú ves probables en estas próximas semanas? Porque seguro vamos a saberlo en estas próximas semanas. Sí, a ver, todo está caliente en este momento. O sea, todos han peleado último en el UFC 322, ahora en Qatar. Para mí, creo que el escenario más probable de Michael definitivamente es una pelea que vaya a ser una eliminatoria. No creo que vaya a ir directamente por el título. Va a ser muy complicado que vaya por el título, porque me parece que Ian Garry tiene unos argumentos un poquito más, pero un poquito más, o sea, porque todos están ahí muy parejos. Ves, Ian Garry viene ganándole a Belal, viene ganándole a Prates. Prates viene de noquear a Edwards, que fue campeón. Michael viene de noquear a Sean Brady. Ajá. Está Isaac Tabb, que no ha ganado, pero él ya debió haber peleado por título. Claro. Y te diría que esos son los nombres importantes que están ahí, que deberían tener una chance. Kamaru está ahí por el nombre, lo están metiendo realmente, porque la última victoria de él fue contra Joaquín Buckley. No te da ganarle a Joaquín Buckley para que vayas directo al título. Claro. Y además de eso, antes perdió con Chimaev. Es cierto que perdió en 185, no en 170, pero también perdió con Edwards noqueado. Perdió bien con Edwards en la trilogía. Sí. Entonces, los nombres de la división son Garry, Shakhtar, Michael, Prates. Pero también está el factor Ilia Topuria. O sea, Ilia Topuria quiere subir. El tema está que si UFC lo deja, me sorprendería que lo dejen, porque ni siquiera ha hecho una defensa todavía en el peso ligero. En el peso de 155. El peso ligero tiene también gente con la que se debe enfrentar. Está Arman Tsarukyan, es el que tiene que seguir sí o sí. Si es que acaso UFC dice, bueno, quiero una pelea más vendedora porque hay un nuevo contrato con Paramount, queremos hacer nuevas carteleras que vendan bastante. Está Paddy Pimblett también, y es una pelea que Ilia Topuria le interesa bastante. Habló hace unos días que Bradley quiere bajar a 155, ¿verdad? Quiere bajar Sean Brady. Sean Brady, perdón, Sí. quiere bajar a 155. Quiere bajar Sean Brady, entonces la cosa está bastante interesante, lo que vamos a ver de aquí hasta fin de año, y yo creo que un poquito más, sobre todo con Michael. Sabemos que Michael se toma bastante bien el tema de a ver, entonces, escoger su rival. la neta, ¿quién tú crees que pelea Michael Morales en la próxima? Con Prates. Con Prates. Yo creo que va con Prates. Ahora, Pechiche, tu argumento. Empezando por lo de Michael Morales, yo creo que la pelea con Prates es una pelea que se vendería mucho. O sea, todo el mundo cuando te metes en foros te dice, no, la próxima pelea tiene que ser Prates y Morales, porque son dos contendientes jóvenes, nuevos, vienen haciendo buena carrera, vienen noqueando. Entonces sería una pelea que se vendería muy bien. O sea, yo creo que la gente, los fans quisieran ver esa pelea. Otra pelea que también veo para Michael Morales, que no la veo muy lejana, es contra Ian Garry, porque también ahí hay una pica personal que se tiene. O sea, esos dos se quieren matar entre ellos. Igual es más de Michael con Garry que claro, Garry con pero bueno, ahí hay algo, hay una pica personal, y bueno, como todos están ahí, es probablemente que ese sea el camino de Michael Morales. O sea, yo creo que va para Prates, pero no descarto que por ahí pase algo con Ian Garry. No creo que le den y no creo que sea muy inteligente ahorita darle una pelea al título a Morales. Yo creo que debería tener una ¿Pero pelea de parte de la UFC o de parte del lado de Morales? Yo creo que de ambas partes. O sea, porque Morales, o sea, ya todos ven lo que es Makhachev. O sea, él debería prepararse por lo menos con una pelea más. Sí. Y no lo veo a Topuria subiendo a 170. Por demasiados factores, pero empezando porque no ha defendido su título. Entonces, no creo que el UFC lo deje subir, por más de que el trash talk. Ahora, lo que yo creo, no sé qué ustedes opinan, que creo que en la UFC nada es escrito. Puede estar, o sea, en el mismo día, Dana White dijo que le prometía al ganador a Prates, y de ahí le dijo que le prometía al ganador a Morales. Entonces, ¿en qué será? Es algo que muchas veces nosotros no podemos determinar exactamente, pero sí hay escenarios o factores que nos pueden guiar a ese tipo de pelea. En mi opinión, yo creo que sí va a ser una especie de eliminatoria previa a esa pelea, previa a la pelea contra Islam. Creo que es lo mejor que puede pasar para nuestro compatriota, para Morales, para nosotros. Es muy bueno porque le da un chance más de experimentar competencias más difíciles. Creo que Ian Garry va a ser la competencia de él. Creo que es la competencia más difícil que se va a enfrentar de todos los que ha tenido. Yo sé que le tiene pica, yo también creo que le puede estar ganando, pero no es tan fácil. La vez pasada creo que estábamos hablando cómo iba a pasar el escenario pasado, que iba a ser más que tema de box. En este de aquí creo que sí le debería meter un poco más el tema de la lucha, ya que Ian Garry es un especialista en kickboxing y se sabe mover muy bien, y aparte tiene una ventaja que en este caso si pelea Michael Morales no la tendrá,
que es la altura, y el reach, porque recordemos que sigue siendo igual Michael, pero no más. tanto Ya como no la tanto. diferencia No, con tanto. otros. No tanto como Brady, no tanto como Burns tampoco. No, es más cercano al tamaño. A ver, ¿qué tan alto es Ian Garry? ¿Qué tan alto es Michael Morales? Gary es más de 1.90. Más de 1.90, Sí. Garry. Y Michael Morales 1.87. 87, 88. Menos incluso Michael. Michael es 1.84 por ahí. 1.84. Pero bueno, ahí nos damos cuenta que la ventaja Tiene ya un de reach, altura, pero bien tiene un reach de 2 importante. metros. Sí, Y eso. larguísimos. Pero escúchenme, el reach de 2 metros está en las manos. Pero recuerden que Ian Garry patea. Claro. Y es un peleador completo. Sin embargo, creo igual que Michael Morales le puede estar ganando. Entonces, esa es una pelea interesante que puede estar pasando. En mi opinión, creo que pase. Yo, aunque ustedes no lo crean, yo creo que sí va a haber la pelea contra Islam versus Usman por nombre. Ya incluso lo harían inteligentemente a ver qué pasa en esas 4 peleas. Ya como UFC diría, bueno, vamos a ver qué pasa contra Ian Garry y Morales, que va a ser una pelea, te diría... Hacer como unas semifinales. Así es, unas semifinales, y vemos qué pasa con los otros. Obviamente Islam yo creo que le gana a Usman sin problema, no sé qué opinan ustedes. Y de ahí ya espera el ganador de esos dos. Ese es lo que creo que va a estar pasando. No sé qué opinan ustedes. Es una pelea que no me gustaría, pero no sería la primera vez que UFC arma así. Recordemos, Jon Jones pidió enfrentar a Stipe Miocic porque como nombre era el que había defendido más veces en la historia del peso pesado. Pero en la actualidad Miocic no peleaba desde hace como 3 años cuando lo noqueó en Gano. Entonces, más o menos algo parecido. El nombre de Usman para Dana White es el mejor en la historia del peso welter. Yo creo que es el segundo mejor, pero está ahí. O sea, es alguien histórico que te daría un nombre interesante, aunque la gente que realmente está viendo sabe que Usman en este momento no es Usman Prime y que es muy factible que Makhachev le gane a Kamaru. Para nada. También tenemos que darnos cuenta que es algo que sí hace un operándum de la UFC, es normalmente, incluso para ya básicamente retirarlo, hace ese tipo de competencias donde obviamente, claramente vamos a saber que solo que haya un milagro, pero lo más probable es que Islam lo va a tener en el piso y lo va a dominar todo el tiempo. También tenemos otro peleador este sábado que pelea en México, en Monterrey, el hermano de nuestro cuarto compatriota que está en UFC, en la UFC. Andrés Luna Martinetti, pelea en budo, pelea contra Alberto Pasos. Alberto Pasos. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué sería el próximo paso después de esto? ¿Por qué el paso? ¿Qué sería el próximo paso después de esto? Ya que esta pelea de aquí obviamente es una pelea interesante, una pelea que en budo obviamente UFC Fight Pass, la podemos ver todos en UFC Fight Pass. Creo que va a ser una pelea que determina mucho para él. Como tú mencionabas hace poco, no ha peleado hace más de un año. La última pelea creo que tú decías que fue contra Iván Hernández el 2 de agosto del 2024. Imagínense, allá bastante tiempo. Pero lo único que sí puedo decir es que no tiene tanto el ring rust, que le dicen que es cuando no tienes competencias, porque está siempre en el campamento. Y eso es algo bastante positivo. Mira que se notó con todos los chicos que están compitiendo ahora. Alan, ahora, no sé si saben un poquito del récord pechiche de con quién va a pelear. Estuve yo chequeando porque no conozco al Little Warrior con quien va a pelear. O sea, el récord profesional de Alberto Pasos es 5-5. Ya. Y el de Luna es 15-1. Claramente, según lo que estoy leyendo, Andrés es el favorito de esta pelea. O sea, que hay una predicción muy favorable con que gane Andrés. Y esta pelea no va a ser por título, ¿verdad? Tengo entendido que no. No. Es una pelea, básicamente una ventana, es lo que yo veo. Entonces puede ser una pelea interesante porque, claro, tener a gemelos en la UFC es algo marketing-wise muy bueno. Ahora, Alan, viendo esto, gana Andrés, llega ahí. ¿Cuál sería el próximo paso inteligente a él tomar? ¿Debería ya lanzarse un poco al mercado estadounidense o debería quedarse todavía en budo? Mira, no lo había pensado, pero irse a algo tipo Fury, como estuvo Carlos Vera, algo así, sería muy interesante para él. Obviamente esperando que pueda solucionar cualquier tema que tenga de papeles, algo así que pueda ya estar ahí, porque es algo que incluso los ha ido frenando últimamente, de que tengan que tener la visa para poder pelear en Las Vegas. Adrián la tuvo y miren la pelea que se dio y terminó entrando a UFC. Sí, sería un buen paso, creo yo, y por ahí una victoria, 2 victorias en ese terreno ya norteamericano, y de ahí otra chance por el contender.
Otro chance preguntando y entraría Otro chance directamente, preguntando. posiblemente. Podría también. Si ya está en una división ya norteamericana. Ahora, como ya sabemos, tenemos bastantes peleadores que están activos, están compitiendo siempre. Todos los deportes de combate a nivel nacional creo que ha crecido desde el 2023 hasta ahora de locos. Como les dije, estuve en este evento en Quito donde te juro que sentía que estaba en Las Vegas. Ya fue un espectáculo, tú entrabas, las luces. Ya este tipo de inversión nacional, no estamos hablando de una inversión internacional, Claro. se ve que hay muchos sponsors, mucho más ahora. Me acuerdo que antes muchos peleadores buscaban un sponsor y tenías como que la tiendita o el shawarma de la esquina. Les tengo una cosita ahí de hace mucho tiempo. Uno de los primeros sponsors de Chito era un shawarma. Ajá, Bilal, que también se llama Bilal, de un shawarma en Puerto Azul. Y era uno de los primeros sponsors de Chito Vera. Imagínate cómo era antes. Y actualmente tú ves uno de los sponsors más grandes de Michael Morales, claro. Entonces estamos hablando que ya este tema de buscar sponsors sigue creciendo. ¿Qué ven el mercado de 2025, como lo veíamos en 2023 a 2027? O sea, claramente hay un crecimiento exponencial, diría yo, de todos los deportes de combate. Bueno, y hablamos principalmente, se nota que el boxeo es quien más mueve dinero acá, pero hablamos como, por ejemplo, la UFC, que cada vez nosotros como país nos estamos como adentrando en eso, porque obviamente ya tenemos contendientes de nosotros. Entonces uno ya se pone la camisa, pues uno ya ve, va a pelear Michael Morales y se llenan los bares, Ajá. se llenan, o sea, es un evento ya de nosotros, del país. Y yo creo que con la proyección que tenemos, que bueno, que Morales ahorita es quien está llevando la posta, ¿no? Que es como el que tiene la mayor posibilidad de un título, un primer título UFC para el Ecuador, que sería una cosa que dispararía todo. Que sea en Guayaquil. Que dispararía todo de una manera de locos. Pero bueno, ahora entra Adrián. Esperemos que Andrés gane este sábado y también de repente también se gane su puesto en la UFC. Tenemos a Carlitos Vera, obviamente tenemos Chito, que fue el que empezó todo. Claro. Entonces, yo veo que esto va a seguir creciendo y obviamente cada vez vamos a tener más fanáticos. Así es. Alan, De- ¿qué opinas? Emocionado por todo lo que se viene. O sea, nunca habíamos tenido 4 peleadores dentro de UFC simultáneo. Y ahora, el 2026, mínimo me espero, no sé, unas 7 peleas de ecuatorianos. Y antes era nomás esperar que pelee Chito. Y ahora vamos a tener tantas personas. Y localmente también veo cada vez hay más eventos, que el de la Troncal, Guerreros del Pacífico, Sí. algún otro más, no recuerdo los nombres, pero bueno, EMAS hizo hace poco. Sí. Entonces todos estos eventos también van contribuyendo a que el talento pueda exponerse, pueda tener sus peleas. Y bueno, aún no estamos, creo, como Perú, donde desde aquí puedes hacer base y de ahí ir directamente a buscar algo para UFC. Pero pronto. Pero el camino creo que se está haciendo bien y bueno, si mientras no haya eso, pero la materia prima está y de aquí se puedan ir a otros lados para dar ese salto, bienvenido sea. Y yo creo que esto va a seguir creciendo muchísimo, muchísimo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Peace.